digamos, hacia finales de este corte, poder optar o poder ver la posibilidad de una presencialidad, pues, para el tema de la parte que nos falta de los quemados y esto. Y hace 8 días, pues, en ese video que les dejé, les digo como que plantear una estrategia en la que pudiera dejar videos entre semana, como con la parte teórica, y en la clase vernos en la parte práctica, es ir compensando un poco como esos tiempos, ¿sí? Me interesa mucho que no quede como nada en el aire. Esta semana no pude porque, bueno, como estoy retomando la universidad, pues han habido, bueno, reuniones, formatos, subida de notas, bueno, una cantidad de cosas y no me dio el tiempo, la verdad, asesorías de trabajo de grado, todo esto. Entonces no lo hice. La idea hoy es como dedicar una parte a esa parte teórica y yo les había pedido un material en el video que les dejé la clase pasada. Hablamos un poco de eso, quiénes lo tienen, quiénes no, y qué vamos a hacer con eso para hoy dejar como la pauta o dejar adelantado esa parte, ¿sí? Entonces, digamos que cuando hablamos de procesos de modelado, cuando hablamos de procesos cerámicos, yo les decía que eso es supremamente amplio. Ese espectro es supremamente amplio, es tan amplio incluso como la pintura o como cualquier otro lenguaje artístico. Que si yo hablo de pintura, pues yo estoy hablando de acuarela, acrílico, vinilo, bueno, óleo, ¿sí? Una gama muy amplia y también está, digamos, lo que son las técnicas de impresión, también está, digamos, lo que son los formatos digitales, las ilustraciones y demás, ¿cierto? Eso solo para hablar de imagen. Cuando hablo de modelado, estoy hablando de procesos escultóricos, estoy hablando de diferentes técnicas y posibilidades que hay. Por ahí ya hemos explorado un poquito la parte del tallado, por ejemplo, ¿sí? La parte del bruñido también que estuvimos haciendo. Y digamos que son como diferentes componentes que están ahí. Y también les decía que dentro de estos procesos que se dan con la cerámica, pues también hay otras posibilidades técnicas que se pueden dar. Y una de esas posibilidades que les había planteado en lo que les dejé la clase pasada es precisamente el tema de los vaciados. Entonces les quería hablar un poco de esto y explicarles como cuál sería ese primer ejercicio. Como eso es con unos tiempos, todo lo que tiene que ver con esos procesos, estos procesos de modelado, pues siempre son con unos tiempos. Entonces, posiblemente no alcancemos a hacer todo en una clase, sino que toque esperar, ser paciente a que seque y luego seguir como el proceso. Entonces, digamos que el vaciado es como una técnica que, digamos que en altura del Renacimiento comienza a explorarse muchísimo más. No quiere decir que nace aquí, desde hace mucho tiempo atrás, cuando hablamos de Grecia, estábamos hablando también de que se exploraba esta técnica. ¿Por qué la técnica se empezó a explorar tanto y como a tomar tanto auge? Pues porque permite crear como mucha fidelidad en detalles, permite hacer como varias copias, por decirlo así, digamos, de una misma pieza o generar mucho realismo también a partir del mismo cuerpo humano cuando estamos hablando de escultura humana. Y es una técnica que cuando la comparamos, por ejemplo, en técnicas de estas técnicas que pueden serializar, como por ejemplo el grabado en técnicas gráficas, el grabado es una técnica en la que yo tengo una matriz y esta matriz, que es como el dibujo inicial, el boceto inicial, me sirve para replicar varias veces una misma pieza, ¿sí? En el caso de Rembrandt, en el caso de Goya, que se dedicaron pues fuertemente a la parte del grabado, digamos que sí era fundamental de esa matriz poder recopilar, es como una idea de serialidad, de multiplicidad en la técnica, de reproductibilidad, por decirlo así. En la escultura, pues también el vaciado permite esto. Yo les voy a mostrar aquí unas imágenes. Acá. ¿Cómo es que comparto? Aquí. Acá, bueno, cuando pensamos en Grecia, inevitablemente siempre nos van a llegar este tipo de escenas. Eso ya es un cliché, es casi que un ícono, por todo lo que representa, pues, y todo el legado que dejaron los escultores griegos, que para mí son como de los más importantes, y por todo el estudio, pues, que hicieron de figura humana. Entonces, ¿el vaciado qué es? El vaciado es una técnica que, como su nombre lo dice, permite vaciar un material en un contenedor que tiene dos partes y estas dos partes terminan uniéndose y generan una pieza completa. Sí, ahorita vamos a ver un poco cómo es ese proceso. La idea es que empecemos a hacer ejercicios muy sencillos y podamos como ir afilando un poco la técnica para entenderla un poco mejor con los materiales que hemos trabajado hasta ahora, incluyendo el que les decía, el yeso, ¿sí? El yeso es un material, es un mineral que se da
de una piedra que se llama algés. Es una piedra pues que tiene muchos minerales y tiene unas capacidades, digamos, de tener durabilidad, de tener cierta impermeabilidad también, ¿por qué no? Y también tiene, digamos, una consistencia muy interesante porque permite también ser moldeable, maleable, ¿sí? Permite que la pueda trabajar con lija, que la pueda trabajar con algún tipo de gubia, con algún tipo de espátula, y me permite a mí también, en su simpleza y en su composición química, que yo más adelante pueda añadirle cualquier tipo de pintura, ¿sí? Barnices, que pueda trabajar con pinturas de pronto cobrizas, que pueda trabajar con colores metalizados, que pueda hacer diferentes tipos de técnica, partiendo de lo que es el yeso, ¿cierto? Entonces, digamos que es un material muy interesante, es un material muy versátil, es un material que no tiene, digamos, problemas o digamos que pueda generar algún tipo de tóxico o algo así. Sin embargo, pues hay gente que se le pueden pelar las manos, hay gente que tiene la piel muy delicada, gente que se le pueden pelar las manos un poco con el yeso. Y en su estado natural, digamos que sí tiene una composición bastante interesante y también tiene esta capacidad como de fraguar, como que pasa de estado líquido a estado sólido en un proceso que conoce como fraguar, que es un término que yo sé que lo hemos escuchado muchas veces en la misma construcción, ¿no? La misma construcción de las casas. Entonces, digamos que como técnica, permite recrear con muchísimo más detalle, como les decía ahora, por lo menos cuando se hablan de parte del cuerpo, en un vaciado de yeso yo podría hacer perfectamente mi cara con mucho detalle, ¿sí? Y si se nos da la posibilidad de hacerlo en algún momento, chévere. Y pues eso mismo ayudó a que muchos artistas pudieran acudir a la técnica para precisamente poder replicar muchas más en cantidad, en mucha más cantidad, con mucho más detalle su trabajo. Puede ser incluso más sencillo si lo compara. Bueno, estos procesos pues todos tienen su complejidad, pero si vamos a comparar darle martillo y cincel a un bloque de mármol, pues hablando de yeso es mucho más versátil el poder trabajar con él. No sé si ustedes de pronto han trabajado con yeso, pero cuando el yeso seca, eh, tiene, tiene esta característica de que endurece bastante, pero también es muy frágil a la vez, ¿sí? Como que si le hago una presión de más, lo pudiera partir. Y tiene una consistencia bastante sólida, ¿sí? Eso en cuanto a como al contexto histórico pues, de lo que ha sido la técnica. Se utiliza mucho como para este tipo de cosas. Básicamente el vaciado es lograr generar un molde que más adelante yo puedo con cualquier otro tipo de material, no necesariamente yeso ni arcilla, generar una escultura, pues digamos como con mucho más detalle, más realista, lo que les venía diciendo ahora. Yo puedo hacer un molde, pues un molde por lo general tiene dos caras. Sí, por lo menos si yo voy a hacer una esfera, para yo tener esa esfera necesito dos mitades, trabajar con la simetría. La simetría es clave en el proceso de los vaciados. Entonces yo tengo esas dos partes que después voy a unir y me va a generar una figura mucho más completa, una escultura, digamos, mucho más maciza, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser toda sólida. ¿Por qué? Porque digamos que cuando yo por lo menos hago una esfera en arcilla, pues yo sé que la arcilla es pura masa, ¿sí? Es una masa de arcilla hecha esfera. En un vaciado, pues yo puedo tener dos mitades y puede ser incluso más liviana porque puede que la mitad esté hueca, ¿sí? Cuando hablamos de estos procesos de moldes, de yeso o de vaciados, digamos que uno puede utilizar también las arcillas, pero no necesariamente vamos a hablar de un proceso de quemado porque el yeso pues no pasa por el mismo proceso de la arcilla. Hay una gran diferencia ahí en cuanto a consistencia del material, ¿sí? La arcilla pues tiene, digamos, mucha más maleabilidad y capacidad de resistir calor. El yeso pues no tiene esa capacidad, pero sí tiene esa capacidad de dejarse trabajar y de dejarse como, digamos, como modificar, como les digo, a partir de lijas que no tengan, digamos, como un grano muy grueso, o a partir de las herramientas, pues, vaciadores y todas estas herramientas que se utilizan en los procesos escultóricos. Dime, Wilfram. Buenas tardes, profe. Qué pena llegar tarde. Tranqui. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Muy bien, gracias. Ah, bueno. Profe, con respecto a este tema del vaciado, Ujú. ¿se van a hacer piezas, digamos que macizas o huecas?
Pues digamos que la Porque, idea es poder explorar ambas si el tiempo nos da, porque están las dos posibilidades, ¿no? ujú. Sí, porque yo he visto, o sea, yo los he visto y he visto cómo trabajan esa parte del yeso como tal, Ujú. para hacer los famosos bizcochos que le dicen, Los lo que uno bizcochos. normalmente encuentra en las tiendas de cerámica. Ujú. Y entonces, pues uno lo ve que ellos utilizan un tipo de molde, pues, para crear las piezas, digamos, la que huecan, ¿no? Como tal. Pero Ajá. entonces, no sé si nosotros vamos, o sea, vamos a operar las dos técnicas, porque igual una tiene, digamos, que como digamos que más delicadeza, en este caso las que son huecas, porque las Ujú. macizas igual eso es una, digamos que sería como la parte más, digamos que más fácil, ¿no? Sí. Entonces ya la parte hueca ya hay que hacerle otro procedimiento porque no se hace de la misma forma. Entonces no sé si vamos a explorar ambas técnicas pues para realizar los trabajos. Sí, la idea es poder hacer como una exploración de las posibilidades, porque bueno, cuando hablamos de una pieza hueca, estamos hablando, lo que te decía ahora, el tema de una simetría, es decir, que tiene que haber un punto en el que esas dos piezas se unen y en el momento de unirse, pues obviamente va a quedar hueca, pero no va a modificarse la pieza como tal, ¿sí? Por lo menos eso que me dices de estas casas donde venden bizcochos, ¿cierto? Que uno ve materitas todas igualitas, ¿sí? Y uno dice, bueno, todas esas materitas tan igualitas deben venir de un lugar, tienen una matriz que es un molde, y ese molde pues posiblemente es una cara, otra cara, y se empatan ahí, ¿sí? Y digamos que ahí habría un proceso. Hay otras que ya son mucho más macizas, ¿sí? Que uno hace como una especie de camita de barro y llega y coloca la pieza y también como que hace todo ese proceso. O hace la pieza, hace como las dos caras del molde, rellena con algún otro tipo de material, deja secar, luego saca, eso es macizo, ¿sí? Entonces digamos que la idea de explorar, yo creo que en pequeña escala, todas las posibilidades o ambas posibilidades del vaciado. ¿Por qué iba a pequeña escala? Porque, bueno, uno por lo general estos trabajos los hace, digamos, cabezas o cosas así súper grandes. Y pues digamos que puede ser muy dispendioso, hablando de que estamos trabajando pues en la casa de manera virtual, no estamos en un taller como tal, y requeriría muchísimo más material, ¿no? Por lo menos hacer una cabeza a tamaño real en arcilla es bastante material. Pero sí, la idea es como poder hacer esa exploración, empezando con ejercicios muy sencillos, muy dentro de las posibilidades que tenemos en la casa, irle como complejizando, como para que tengamos a menos esa idea. Estos productos o estos resultados que dan con un vaciado, pues tienen también infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque hay diferentes pátinas, hay, digamos, papelillos de oro, hay diferentes formas de ornamentar todas estas piezas una vez que estén terminadas. Por eso estas casas de cerámica siempre van a tener muchísimas piezas y siempre venden, porque digamos que, no sé, hay 1000 materitas del mismo diseño, pero no todo el mundo la va a pintar igual ni la va a decorar igual. Entonces digamos que eso también es como lo chévere. Y lo principal aquí o lo interesante es cómo yo puedo hacer una pieza igual varias veces, porque si yo me pongo a hacerla a ojo, puede ser también muy complejo, ¿sí? Aquí estamos viendo, por ejemplo, que se hizo un molde y queda como la figura de las dos manos. Estas manos, cuando uno trabaja partes del cuerpo, uno puede incluso a veces utilizar estas bandas de yeso o puede utilizar la misma mano, digamos, insertada en el material para que genere la forma y luego con esa forma trabajar, ¿sí? Es como diferentes procesos que pueden haber ahí. Una vez que uno tiene un molde, pues uno lo puede, digamos, hay diferentes formas de trabajarlo. Uno puede, digamos, trabajar con látex, hay personas que trabajan con derivados del plástico, hay personas que trabajan con algún tipo de, bueno, de yeso o estas gomas, ¿sí? Que se utiliza muchísimo para creación de piezas, de máscaras también. Bueno, digamos que las posibilidades son infinitas. Y las aplicabilidades, digamos, utilitarias también. Por aquí tengo una imagen. Bueno, aquí hay como otro ejemplo, ¿sí? Miren que es básicamente como generar un molde aquí, un molde acá, y a partir de ahí poder generar algo. Obviamente este pues ha sido modificado, ¿sí? Después de que salió de ahí. Y jugar también como con estos detalles. ¿Por qué es tan importante el tema de los detalles? Porque por lo menos si aquí hay un rostro, miren que acá en el fondo se pueden ver arrugas, se pueden ver como estos pequeños registros que le da una connotación más natural. Por lo menos una mano puede crear fácilmente ahí como huellas digitales o como estas pequeñas imperfecciones que dentro de nuestra biología hacen también interesante
la estética, ¿sí? Una forma de una nariz, una forma de un ojo con su cuenca, con todo lo que lo conlleva. Y esta es como una aplicabilidad ya muy médica. Esto lo utilizan también este tipo de técnicas, por ejemplo, en odontología, en medicina también. Aquí, por ejemplo, hay una placa con la marca de los dientes de una persona y partiendo de ella, digamos que ya tienen como un molde para a partir de ella generar, digamos, una réplica, ¿sí? Y poderla utilizar. Entonces, aquí ya vemos como aplicabilidad de esto que es el vaciado. No solamente lo podemos ver en un contexto artístico, como lo vimos desde el Renacimiento, sino que ya tiene, digamos, unas acotaciones bien interesantes en el término de la salud. Por lo menos recrear una mano, poder hacer primero un molde en, en yeso, en algún material, en goma, sí, que también a veces se utiliza mucho, en resina, y luego poder ver a partir de ahí cómo puedo lograr realismo con algún tipo de técnica pictórica. En el cine, por ejemplo, a veces se utiliza mucho este tipo de elementos para recrear rostros, para crear personajes que surgen como de la imaginación o personajes fantásticos o modificaciones. Es muy interesante pues como el proceso. Y bueno, aquí hay como un ejemplo también. Como les digo, pues la idea es como mirar, como le decía ahora Wilfer, mirar como esas posibilidades, si es vacía, si digamos que se está hueca por dentro, si tiene de pronto algún tipo de consistencia mucho más maciza. Para eso es interesante pues e importante que nos pongamos de acuerdo con el tema de las cantidades de material. Por eso yo propongo trabajar con escalas más bien medianas, pequeñas, que nos permitan como en el rango de lo que dura una de estas clases, pues poderlo trabajar. Entonces yo les proponía que para empezar pudiéramos trabajar algo muy sencillo, que es como una especie de cuenco, ¿sí? Un cuenco pues es como no sé si han visto, es como un recipiente redondo o a veces un poquito ovalado, que uno puede lograr esa forma obviamente con técnicas como la de los churros o planchas o pellizco, lo que hemos visto hasta ahora, pero ya con un molde de yeso como base, pues podemos hacer varias o podemos tener una réplica de esa misma pieza, hablar como de un set de 3, 4 piezas que sean iguales porque tenemos un soporte, tenemos algo que permite que la arcilla se modele de tal forma que tengamos, digamos, como una matriz, lo que les decía ahora en caso de estas técnicas de reproductibilidad técnica, ¿sí? Entonces, la idea es, no sé si todos pudieron conseguir el yeso por lo general es económico, ¿no? Eso es una bolsita que le venden a uno y su preparación, digamos, su utilización tampoco es muy compleja, es muy sencilla y la idea es explorar como diferentes posibilidades con eso, ¿sí? Entonces, hay una posibilidad, por ejemplo, que es, ven que se me empañaron las gafas. Una posibilidad, por ejemplo, que es la de hacer un relieve en arcilla, por ejemplo. Y este relieve en arcilla, cuando hablo de un relieve, acuérdense que es como una pequeña plancha y esa plancha tiene una figura que sobresale, ¿sí? Eso yo lo puedo colocar como una pequeña cajita, un pequeño recipiente que esté sellado, añadir, digamos, yeso, dejar secar, luego retirar, entonces ya va a tener como una cara con mucho detalle que va a estar como en bajo relieve, ¿sí? Si este es un alto relieve, si mi mano está doblada así, es un alto relieve. Al momento de yo añadirle yeso y retirar la pieza que está aquí, ¿sí? Al yo retirar esto, aquí me va a quedar es el bajo relieve. Va a quedar la forma que captó de esto. El yeso, digamos que tiene esa capacidad, pues como está también compuesto de agua, pues ustedes saben que el agua se mete por toda parte. Entonces permite pues como lograr captar como socavar como muchos espacios, ¿sí? Y permite pues como poder captar mucho más detalle, ¿sí? El yeso, pues también la preparación es muy sencilla, es simplemente vertirlo en agua y es muy similar a cuando hacíamos la barbotina, que es como ir añadiendo a medida que vamos logrando una contextura que no sea ni muy acuosa ni que sea muy cremosa. Es buscar como esa, uno puede ir añadiendo como cucharaditas, ¿sí? Para, digamos, tener una consistencia que permita como trabajarse. Si está muy aguado, pues digamos que el proceso de secado o el de fraguado, que se llama así en este caso, pues de pronto no va a ser tan bueno. Y si está muy, muy espesa, pues puede tomar mucho más tiempo, puede generar muchos grumos, que es algo que uno
busca no tener en estos procesos, ¿sí? Digamos que la idea es como explorar. Yo les había pedido, bueno, primero, antes de empezar, ¿quiénes pudieron conseguir el yeso? Hola, profe, muy buenas tardes. Hola, compañeros, buenas tardes. Hola. Pregunta, profe, ¿el yeso era en rollo? En rollo se llama bandas de yeso o vendas de yeso. Ah, sí, así. ¿Y entonces en qué era? ¿Cómo era? En polvo. Padre amado. Máster, a mí me pasó lo mismo. Pero, Buenas tardes. Compré fue la otra. pero en vendas de yeso podemos hacer también un ejercicio para que no se pierda el material. Sí, yo también Ok, casi me da algo. Sino que se demorar un poquito más. Bueno, ahí Caterina está Dice lista Caterine, qué con juiciosa. su yeso ahí. Wilfran nos iba a decir algo. En polvo, listo. No, sí, lo que pasa es que yo, o sea, uno puede reproducir cualquier tipo de pieza, no necesariamente, digamos que pues, porque de aquí a que, digamos que uno elabore una pieza en arcilla como tal, pues se demora un poquito, ¿no? O sea, no todos tenemos la habilidad de hacer piezas normales. Lo que yo le iba a proponer era coger una pieza, no sé, algo por ahí, no sé, como tratar de hacer la réplica, porque yo puedo hacerlo, digamos, un vaso. Yo puedo ese vaso moldear una parte, ¿sí? Sacarle, digamos que primero una cara y después buscar la otra cara y ya lo último es unirlas. Exacto. Eso digamos que digamos que la experiencia que yo he tenido es en esa, que yo puedo rehacer la réplica digamos que de una alcancía. Estaba viendo yo la réplica de una alcancía, entonces para poderla hacer la hueca, pues hay que primero moldear una cara, o sea, cuando usted quita ya el yeso, va a quedar como un hueco, ¿sí? Queda el hueco con la forma, y yo allí ya puedo empezar a hacer la arcilla, puedo llegar y empezar a moldear esa parte, ¿sí? Entonces ya cuando la saque ahí el molde, como tal, ya me viene quedando digamos que una cara hueca, ¿sí? Entonces ya como tengo la otra, simplemente a lo último, digamos que con barbotina con barbotina se empatan, ¿sí? Ahí. Sí, se empatan, entonces ya quedarían unidas y quedaría la parte hueca. Esa sería, digamos, una experiencia que he tenido yo con eso. Entonces, pues no sé, yo estoy mirando por aquí a ver qué era que le hago la réplica, pues para hacer el ejercicio, ¿no? Porque, vale, bueno. Entonces, porque es que, digamos que hacerla en arcilla, o sea, de pronto, si ya tenemos de pronto algo hecho en arcilla, pues mucho mejor, pero si no lo tenemos, entonces, digamos que como el tiempo en internet es cortico, bastante. Entonces, de aquí que moldeemos la figura, preparemos el yeso y tal cosa, entonces, digamos que nos vamos a demorar un poquito. Entonces, no vamos a alcanzar, digamos que a mostrar ese trabajo como tal. A no ser que usted lo deje como tarea, pero ya pues sería como... Lo más probable, porque es que yo noto que hora y media se va muy rápido y los tiempos de secado y todo esto, pues indiscutiblemente una clase, al menos 3 horas, debería durar como para uno decir, bueno, secó 1 hora y pasaron cosas, ¿sí? O a veces una pieza, uno en una clase a veces ni alcanzamos a hacerlas. Pero digamos que, bueno, Wilfran en este caso tiene un poco más de experiencia y conoce la técnica, entonces digamos que si quiere hacer la réplica sería chévere, porque, bueno, lastimosamente, pues yo no lo puedo hacer porque esta mano todavía no me da como para yo hacerlo aquí en vivo, entonces es una cosa que me desespera. Entonces, digamos que yo puedo irlos como guiando, pero Wilfran, que tiene la experiencia, si va a hacer una réplica, pues ahorita nos podría como mostrar cómo va eso, ¿sí? Como que qué decidió hacer, qué va a hacer esta alcancía, ¿sí? Y lo que él dice, no sé si han notado, por ejemplo, hay juguetes o hay piezas que siempre se les ve como una raya, ¿sí? Que se le ve como una línea que se ve pues que las han unido, pues precisamente estas piezas que son así, pues posiblemente salieron de un molde que tiene una cara, otra cara y se empatan, ¿sí? Entonces, digamos que en el caso de Wilson pudiera trabajar eso y digamos que los demás pudiéramos hacer el ejercicio que es supremamente sencillo. La idea es, yo les pedí como unos recipientes, ¿cierto? Un recipiente para hacer la mezcla de agua con yeso, ¿sí? Con el tema del yeso hay que tener cuidado en algo y eso sí, no vayan a fallar ahí. Y es el tema de que ese yeso, si sobra el agua ya con yeso,
No vayan a meter a lo que sobre, no lo pueden tirar por ningún sifón, por ni el sanitario, ni por el lavadero, nada, porque eso pues tiende a secar y puede perfectamente dañar una tubería, ¿sí? Taponarla. Cosa supremamente delicada. Otra cosa también es si de pronto alguien presenta algún tipo de, casi no pasa, pero siempre hago la recomendación, de pronto alguien siente algún tipo de alergia, pues inmediatamente lavarse con abundante agua y parar ahí, ¿sí? Por lo general no pasa, pero por si llega a pasar. Y lo otro es, en uno de esos recipientes, un tarrito, una coquita, pues, preparar, añadir agua, ¿sí? Y con una cuchara vamos añadiendo el polvo y con la misma mano o con un palito podemos revolver buscando esa contextura que les digo, no muy aguada ni tampoco muy espesa. Hay una prueba que yo puedo hacer para darme cuenta si me está quedando bien esa mezcla y es meter la mano, sacarla y ver que cubra totalmente todos los dedos, ¿sí? Que cubra las uñas, que cubra estos espacios, estas hendiduras, ¿sí? Que cubra absolutamente todo. Si yo veo que no está cubriendo todo el yeso, mi mano, pues entonces puedo añadir un poquito más, pero muy paulatinamente, ¿sí? No vamos a hacer una cosa muy exagerada. Ahora, la idea es que cuando ya tenga esa mezcla de yeso en un recipiente, ya les digo a los que tienen las bandas de yeso que podemos hacer. En una coquita, preferiblemente pues una coquita redonda, puede ser pequeña. Esa coquita nos va a servir para sacar el molde de yeso, ¿sí? Este molde de yeso nos va a servir a nosotros para, con la arcilla, hacer el recipiente que les digo. ¿Cómo vamos a hacer? Ya tengo en este recipiente mi yeso preparado con agua. Esta coquita que tengo acá, yo le voy a dar una capita muy suave, ¿sí? Puede ser con jabón, jabón de manos, jabón de lavar la loza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el yeso una vez que seque, pues si no tiene algo que le haga, que lo repela, pues va a quedar el recipiente con yeso y después no va a poder sacar la pieza. Cuando yo trabaje en estas piezas, por lo menos en esta que les digo, un recipiente pequeñito, dime, Caterina. No te escucho. Preferiblemente algo más ancho, Caterine, porque un vaso pues nos va a quedar como algo muy cónico, ¿no? La idea es que sea una coquita redonda, ¿sí? Piensen, no sé, sí, como una ensaladera pequeñita, algo redondo, que obviamente puedan después lavar y reutilizar, no que la vayan a dañar. Después los regaño por estar dañando las joyas de la casa. Pero un recipiente plástico, preferiblemente, y le vamos a dar con un pincel y un poquito de jabón de loza, un poquito, darle como una capa, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para que después eso se retire. O si tienen de pronto vaselina, también lo pueden hacer. Yo sé que jabón de loza, pues tenemos todo, vaselina de pronto no, pero con algo que permita como que no se seque totalmente el yeso. Si yo voy a usar un recipiente redondo, yo tengo que tener claro algo. Y es que yo voy a cubrir casi que hasta la superficie, ¿cierto? Quiere decir que si ese recipiente tiene una superficie que sobresale, después el yeso no me va a salir. No sé, lo digo porque hay recipientes que cuando hacemos esto a veces cogen recipientes que tienen un borde muy ancho. Entonces, claro, cuando van a voltear para que la pieza salga, pues ese ancho no deja sacar y se daña la pieza. Entonces, un recipiente que sea abierto, ¿sí? Eso, así como la coquita que tiene Caterine. Eso, que sea bien abierto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es vertir ahí y una vez que esté la mezcla ahí metida, pues lo que vamos a hacer es darle unos golpecitos, darle unos pequeños golpecitos para que cuando se asiente salgan como esas burbujas y hay que fijarse mucho a medida que vamos revolviendo el agua con el yeso que no se generen grumos, que quede una mezcla homogénea, ¿sí? En estos procesos de modelado siempre uno busca eso, como que todo quede homogéneo, que la arcilla se vea siempre igual, que la textura de cierto material se vea igual, que se vea una consistencia, porque al momento de eso secar, pues va a ser como incómodo, ¿sí? Entonces, lo que hago es pasar el yeso a este recipiente y ahí lo que habría que hacer es dejar secar, ¿sí? Cuando eso ya esté seco, lo que yo hago es voltear el recipiente con mucho cuidado y voy a tener toda la curvatura, toda la forma de la coquita hecha en yeso, ¿sí? Voy a tener un pequeño recipiente hecho en yeso, pero ese no va a ser vacío, ese va a ser macizo, ¿sí? Porque yo estoy echando todo en el recipiente, no sé si me explico. Yo tengo el recipiente, le echo el agua con el yeso, ¿sí?
Cuando ese seque yo lo volteo, entonces ya se va a ver es como una especie de mitad de una esfera, ¿cierto? Y cuando ese esté bien seco, pues me va a servir a mí para hacer un bowl o un cuenco. Encima de eso, yo lo que hago después es hacer una plancha de arcilla, la pongo sobre este molde de yeso que tengo ahora, lo configuro, recorto esos bordes y voy a tener, digamos, la posibilidad de hacer varias piezas de estas que me queden, digamos, en la misma medida, en la misma contextura, ¿sí? Los que tienen vendas de yeso, yo ahí te dije bandas, bueno, los que tienen vendas de yeso, hay un ejercicio que se puede hacer, pero ese va a tomar más tiempo y es, digamos, poder replicar una parte del cuerpo, pues no sé si se arriesguen al rostro, para tenerlo como molde. Es decir, yo puedo hacer la clásica máscara que yo sé que todos hemos hecho en algún momento, la clásica máscara que uno recorta como unos cuadritos aquí, 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 deja secar, ¿sí? Luego retira ese molde que me queda allí, si lo hago bien, si me queda bien configurado, pues me va a servir a mí como molde para luego con la arcilla hacer esa réplica de ese rostro, ¿sí? Solo que ese va a quedar también hueco, pero procurar de que si se van a hacer el yeso en el rostro, pues que capte bastante detalle, al menos pues lo que es el tamaño va a quedar obviamente, pero no sé, mis hendiduras, el tamaño de mi nariz, que quede bien así, pero sino que sea un proceso un poquito más largo y más dispendioso, pero si tienen como ayuda, pues chévere que lo puedan hacer para que ese material no se pierda, ¿sí? Una vez que tenga esa máscara del rostro lista, pues me va a servir de insumo como lo que van a hacer los demás, para que encima de eso, este ya es mi molde. Y ese molde yo tendría que aplicarle lo mismo, tendría que aplicarle un poquito de jabón o vaselina para que después yo coloque la arcilla y la arcilla me dé esa forma que tiene el molde de yeso y luego la pueda retirar y pudiera hacerlo varias veces, ¿sí? Hasta donde la matriz de... Asimismo es en el proceso de, bueno, lo que es serigrafía, lo que son esas técnicas como el screen o el mismo grabado, que eso se puede reproducir hasta que la matriz aguante. ¿Cuál es la matriz? En este caso sería la coquita que está haciendo Caterine y las mascaretas que estarán haciendo Yasmín y Marisol, ¿sí? Creo que valen lo mismo, ¿no? Las vendas y el polvillo creo que valen lo mismo, lo que cambia es como la presentación y la utilidad, ¿sí? En estas bandas de yeso yo pudiera también ensayar una mano que es más compleja, o pudiera ensayar otra parte del cuerpo, no sé si solamente una parte, pero puede ser el rostro configurarlo, puede ser interesante, ¿sí? Si está claro el ejercicio, es que me cuesta como no poderles mostrar con mis manos. Caterina, ¿cómo va eso? Profe, va, ¿Aló? Se me corta, Caterina. ¿Cómo baja Natilla? A ver. Se quedó pegado. Voy a hacer un screenshot aquí para la asistencia. Siempre los corto y los pego por ahí. Eso, con eso. Yo creo que un poquitico más de agua, un poquitico. Bueno, y no está de más, pues lo que siempre recomiendo, hacer esto en un espacio que puedan salpicar, que no vayan a dañar nada. Por lo menos uno acá en estos apartamentos, cualquier cosita que hace así, todo es un desastre. No sé si de pronto tienen patio, pues chévere. profe, Ahora sí te escucho. Ujú. Muy bien, Caterina. Los demás, ¿cómo van? ¿Quién me muestra? Wilfred Nafin, ¿qué decidió que va a replicar?
Profe, ¿y ya la puedo vaciar a la Yo la veo un poquito espesa todavía, ¿oís? Uf, esos retornos de los micrófonos. La locura. Cuéntame, Wilfran, ¿qué decidiste que vas a replicar? Una copa. ¿Eso es de bronce? ¿De qué es? No te escucho. Estás con el micrófono apagado, Wilfran. La idea es, la idea es hacerla nomás la mera copa, ¿no? Porque lo otro se puede hacer, digamos que de una manera más manual, ¿no? Uh-huh. Yo que es que para replicarla toda, me tocaría hacerla por partes. O habría que hacer pues como una vaina más grandecita, ¿no? Sí, Porque pero lo que yo estaba pensando era colocarla dentro de uh-huh. una caja más o menos casi pues que cubra al menos, que cubra toda la parte, ¿sí? Uh-huh. Hacerle como un cajoncito para llegar y meterla ya Eso. hasta arriba. Y ahora sí vaciarle el yeso. Pero entonces el problema es que para sacarla es el problema. Sí. Entonces me tocaría como le decía yo, hacer la mitad, Acostada. hacerle grabado la mitad y luego la otra mitad. Uh-huh. Sí, se O hace en como la serio, camita. eso. O el mismo, o hacer una sola, como son, digamos que las piezas vendrían siendo prácticamente iguales, Uh-huh. pero igual tocaría hacer dos moldes, pues para después llegar y unirlos. Uh-huh. Ya como que dice, hacer primero, digamos que una cara, partir, digamos que a la mitad, por decir algo, ¿sí? Y fundir esa parte. Y después fundir la otra parte. Y por último, sacar las piezas y ahora sí, unirlas. Ok. ¿Y si pudiste conseguir yeso? Sí. Sí, sí, claro, yo tengo eso. Ah, vale, listo. Bueno, nadie me dijo si no había conseguido, ¿no? Todos asumo que tienen ahí. Pasé la natilla. Voy a mirar aquí, están llegando mensajes de estudiantes, no sé si no puedo entrar, porque están casi todos hoy. Profe, yo le iba a preguntar. Dime. Es que yo esa técnica de hacer las piezas en dos, yo la había visto, usan es plastilina. Uh-huh. Pero entonces no sé si sigamos haciéndola con arcilla y no voy a tener problemas, porque igual el yeso no se demora mucho en secar. Es un momentito que se pone ahí. Digamos que yo he visto unas también, o he visto cómo se trabaja unas que se coloca como un borde de plastilina alrededor como de un marquito, y eso genera ahí como una distancia, y pues la plastilina no espela quita y sale, ¿sí? O con la misma arcilla también se hace se coloca la pieza en una camita, como te decía, una camita como del mismo barro, queda la pieza así como hundida hasta la mitad, se colocan aquí unas tablas y eso tiene que ir supremamente sellado pues a los lados, se echa el yeso, entonces ahí ya tendría la mitad, lo que tú decías ahora. Luego saco eso y me va a quedar la otra mitad libre para yo hacer la parte del vaciado. Luego tendría que separarlas y sacar todo ese barro con mucho cuidado para que las caras me van a quedar limpias y ya tendría mitad y mitad, ¿sí? Yo con estas mitades, como les digo, eso lo puedo trabajar con diferentes tipos de material, ya sea con más yeso, ya sea, digamos, con látex, o no recuerdo el nombre, pero hay unas cosas que son como derivados del plástico, que eso genera ahí con eso hacen muchos juguetes también, con ese tipo de técnicas. Entonces, estos juguetes que son como de goma, ¿sí? Por lo general son moldes que surgen como de esta técnica, pues de la similitud de esta técnica, y lo que hacen es empatar. Por eso les decía que muchos juguetes uno los ve así. Hay juguetes que uno puede baratar así por la mitad, clac, porque han tenido como eso y uno los puede ver en variedad, estos muñequitos de acción, los carritos, estas muñecas de juguete, ¿sí? Uno le ve la partición porque se hace mitad y mitad, es mucho juego de simetría. Y ahí es donde está también, digamos, como lo complejo, en el caso de la arcilla, utilizar muy bien esa barbotina y como con el punto ahí donde es, para que eso quede bien, para que no se vaya el machetazo,
¿sí? Para que se vea como esa unión bien cohesionada y bien estética. Y recuerden que siempre buscando como eso también en estos procesos de modelado. Igual voy a buscar aquí a ver si les puedo compartir algo como para dejar allí en muestra mientras van trabajando, ya que no lo puedo hacer aquí. Voy a compartir este videito al grupo, por si lo pueden ir viendo mientras. Cerámica 2. ¿Cómo se sienten sabiendo que ya están más en sexto que en quinto? Ya coronaron la mitad. Marisol, ¿cómo va? ¿Más fácil el yeso? Si ahora puedo reconciliar con la arcilla, Marisol. Ahí les compartí. Y les voy a compartir también lo que tenemos ahorita, la tertulia. Es esta. Acá. Cerámica 2. Listo, ahí les compartí lo que les decía que hay ahorita a las 6 de la tarde, que es con la profe Alejandra y la profe María Victoria. Van a hacer una actividad bien chévere, una tertulia dialógica se llama, en referencia a artistas latinoamericanos, artistas caucanos y el contexto local. Y las piezas que van a mostrar pues van a ser como un insumo para proponer pues una charla y una reflexión a partir de ella. Entonces estos ejercicios son bien interesantes porque permiten como poner en práctica todo lo que se ha aprendido pues en la universidad en cuanto a teoría, apreciación y digamos crítica, que es tan importante el componente crítico, y pues también conjugar todas esas opiniones en una tertulia, en una charla bien amena pues de viernes en la noche, para poder, digamos, ver como esos procesos artísticos de estos artistas, en qué están, cuáles han sido como esos aportes tan interesantes que han dado a nivel cultural, ¿sí? Entonces ahí les dejo el enlace por si de pronto no les habían dicho, para que ingresen ahorita a las 6 de la tarde. ¿Listo, Caterine? Sí, ¿ya la puedo vaciar? Sí. ¿Le echaste jabón al recipiente? Sí, profe. ¿Eso que se ve ahí qué es? ¿Es manchas? No es jabón. ¿Jabón? ¿Jabón de cuál? ¿Jabón líquido? No, en crema. Ah, changos. Trata de que, trata de que espérate. Ya lo he hecho. Cate depositó eso de una. De una, ya no regó el jabón, sino que ya, chao. Bueno, a Profe, ver, está echando. sí, déjalo ahí y dale pequeños golpecitos sin irlo a regar,
con unos pequeños golpecitos para que se asiente para que salga el aire y se fragüe mejor. Eso. Esa no tiene pestañas, no ese recipiente, ojo, porque donde eso llega a tener pestañas gruesas, después no sale el yeso de ahí, se daña todo. No, no tiene pestañas. Ok. Bueno, pueden ir mandando foticos al grupo también para ver cómo va eso. Acá. Profe, yo Dime. tengo este cosito, mire. No sé si lo alcanza a ver. ¿Ese es como de cerámica? Es de cerámica, no que ya Ya. está viejito. Pero hay un pequeño detalle. Tengo el yeso. Ujú. Sí, aquí está el yeso. Sí. Pero resulta que no tengo la vaselina. Y pues sí No, me pero gustaría era como darle vaselina primero para que no. sí, sino que en ese recipiente de barro habría que ver ese el tema de precisamente eso, o de pronto aceite, el aceite de cocina puedo usar porque también como que repela, o sea, es algo que permita como repelar un poco el agua, ¿Repalar? ¿sí? Entonces de pronto puede ser un poquito de aceite de cocina Ajá. y lo restregas bien sobre todo el recipiente. Como ese es como de barro, pues tratar de que esté como lo más limpio posible, ¿sí? Porque a Sí, veces eso sí, tiene sí. pues como los restecos del barro y eso, y viertes el yeso ahí si no funciona. Es igual, es ancho y tiene los bordes pues amplios, entonces no hay problema de que se quede pegado. Sí, porque es Ujú, amplio. exacto. Miren que Ah, bueno, profe, listo. ahí estamos haciendo como el negativo, ¿sí? Como cuando Sí, uno ajá, trabaja, como cuando uno la máscara. trabaja, exacto, como cuando uno trabaja estas técnicas de impresión, que donde uno deja espacios huecos es donde va la tinta. Aquí es algo similar, aquí estamos quedando con la parte interna, estamos sacando un molde de la parte interna y con ese molde de la parte interna lo usamos para generar un contenedor que va a ser hueco, ¿sí? Entonces eso es como el positivo y el negativo ahí. Ah, listo, profe. Vamos acá. Music. Van llegando fotitos, vean. Profe, ¿será que si le hago el molde con cartón, será que a lo que le aplique el yeso se desbarata? Yo creo que el cartón sí es como, o tendría que ser un cartón súper grueso, pues yo preferiría más bien como maderita. Lo que pasa es que no tengo tablillas. Que me olvidé traer tablillas Ujú. para este. Lo que pasa es que yo tengo este cartoncito que tiene una forma pues así que apenas me da para colocarla y darle el moldeado a la pieza. Ya la pieza la tengo prácticamente, eh, ya la tengo casi lista. ¿Sí la alcanza a ver? Sí, Ah, ajá, ya la eso tengo es. así, de esta forma. O de De ahí, pronto no sé si tengas plastilina y ese cartoncito que sirva como de molde para cubrirlo con algo que le dé un poquito más de resistencia, porque como es cartón, con la humedad, pues no sé qué tanto aguante. pues, o sea, la idea mía es hacer esto, ¿sí? Ajá, Llegar y tapar allí, tapar abajo,
Y ahora sí, ya como ya está listo, digamos, el molde de aceite pues a la pieza como para que se despegue se despegue apenas apenas el yeso esté Seco. prácticamente ya seco, porque eso no se demora mucho en secar, Ujú. y poder retirarla, que no se quede que no se quede pegada. Y ahí quedaría yo con la primer cara. La primera cara. Ahí lo que tendrías que ver es cómo se refuerza un poquito ese cartón para que de pronto no se vaya a deteriorar. Porque bueno, el yeso no les conté, eso seca más o menos en 1 hora máximo, 1 hora y media. Entonces, Ujú. por eso de secado pues tiene que ver como con la temperatura ambiente, pero acá en 1 hora máximo eso está seco. Entonces de pronto puede que se aguante, pero si lo puedes reforzar con algo, pues sería pertinente ahí. Sí, voy a tratar a ver. Aunque las veces que yo he trabajado ha sido como con maderitas, cuando se trata de hacer Sí, estos cubitos, pues. es que lo ideal es hacerla con madera, o sea, hacerle esos parales con madera. Lo que pasa es que no tengo en el momento como para hacerlo. Entonces, voy a tratar de improvisar con eso y a ver cómo me va. Dale. Sí deben quedar todos los perfiles como muy sellados, ¿no? Porque un huequito por ahí, pues como es agua, eso se nos va. Profe, Dime. como me quedó un poquito, le Ajá. echo color mineral y lo voy a revolver a ver cómo queda. ¿Le echaste qué? Color mineral. ¿Color? Color. Ah, ok, ok. Pero para la próxima, entonces, en la mezcla añades el color, porque es que como ella estaba fraguando, si lo revuelves, pues de pronto va a quedar con otra textura.
Profe, ya, mire. A ver, eso es. Acuérdate de darle los golpecitos, ¿no? Sí, profe. Eso es súper. Como les decía ahorita, eso seca alrededor, yo creo que aquí a las 7 eso ya está seco, ¿sí? Pero lo Ah, pueden dejar listo, un pues. poquito más de tiempo para que esté bien consistente cuando lo vayan a voltear para sacarlo. Ah, listo, pues. Vale.
Bueno, chicos, chicas, recomendaciones entonces. Pues obviamente el tiempo de pronto no nos da. Hay unas piezas que apenas están terminando, otros que están en proceso de secado. Los que van a trabajar vendas de yeso, pues más tiempo. Entonces, recomendaciones. Dar unos pequeños golpecitos antes de sacar del recipiente pues la parte que vamos a calcar del yeso. ¿Ve? Del recipiente, la parte que va en el yeso es lo que calcamos, ¿cierto? Tener mucho cuidado de no tener mucha rudeza, por decirlo así, al momento de sacarlo, porque se nos puede dañar. Se, digamos, perfilar o se pueden pulir ciertas partes con una lija muy suavecita, ¿sí? Poderlo como perfilar un poco porque digamos que ese va a ser el insumo para que hagamos con arcilla el cuenco, ¿sí? Ya cuando la coquita la volteen y tengamos esta parte cóncava, esa media esfera que va a ser como el reflejo del yeso y el recipiente, sobre eso vamos a trabajar la arcilla, vamos a hacer una plancha de arcilla y la vamos a poner allí encima y vamos a moldear, vamos a modelar esa misma forma, un cuenco, es decir, nos va a dar toda esa parte convexa, la parte hueca, ¿sí? Con eso, ¿sí? Sería básicamente eso. Obviamente, antes de trabajar eso, pues tendríamos que untar el yeso con algún tipo de jabón o lo mismo que utilizamos ahora para que no se vaya a pegar la arcilla. Dejarlo como en un proceso de secado. Yo utilizo una plancha de arcilla, la pongo encima de esta forma de yeso, de este molde. Le doy, digamos, como una configuración muy digamos, como pues, circular, esférica, ¿bien? Y la dejo secar un rato, ¿sí? La dejo secar tal cual como hicimos con el yeso, esperar a que seque para poderla sacar. Porque si digamos que si está todavía fresca, pues se puede dañar. Tiene que estar en un estado que no esté ni muy seca ni muy húmeda todavía, ¿sí? Dejarla de pronto, no sé, un día secando y luego tratar de retirarla para que veamos el molde y veamos la figura que tenemos a partir del molde. Ese sería como un primer ejercicio para digamos, acercarnos a esto de los vaciados. La idea es irlo complejizando más. Para la próxima clase, pues tengan por favor el mismo material para hacer otro ejercicio. Y los adelantos, por favor, yo sé que la clase no da, pero necesito ver lo que están haciendo en clase, porque pues con cámara apagada no tengo la certeza, aparte de los que la aprenden, de que están pues allí, ¿sí? De que estamos en función de esto. Entonces, para que porfa manden la fotico al grupo, algunos me la mandan por interno, entonces yo ahí tengo como la evidencia pues de lo que se ha trabajado. Y la próxima clase revisamos y contamos pues también cómo nos fue, ¿listo? La grabación de esta clase, pues apenas las tenga, se la comparto, a más tardar mañana,
Y podemos ir cerrando para que recojamos y estemos listos para ahorita a las 6 entrar a esa tertulia que va a haber con la profe Alejandra y María Victoria. Y cualquier inquietud, pues saben que me pueden escribir al WhatsApp y en la medida de lo posible, pues trataré de responderles rápido. ¿Listo? Listo, Master, gracias. Vale, bueno, chicos. Gracias, profe. Muchas gracias. Vale, a ustedes. Gracias, profe. Vale. Detener grabación. Cuídese, profe.